Muy buenas con todos y bienvenidos a Análisis Data Consultoría, a esta 12ª sesión del curso Excel nivel intermedio. Mi nombre es Diego Vázquez y en la sesión de hoy veremos insertar gráficos, gráficos de columnas y barras. Tal cual su nombre dice, vamos a ver estos dos tipos de gráficos. Los gráficos de columnas son ideales para mostrar datos que varían con el tiempo, por ejemplo, ventas mensuales, para comparar cantidades entre diferentes categorías, por ejemplo, ventas por producto, o para mostrar tendencias entre datos discretos. ¿Qué es todo esto? Vamos a verlo en la hoja de cálculo. Como ya vimos en la teoría, los gráficos son herramientas visuales que nos ayudan a ver de forma más rápida valores. Por ejemplo, tengo en esta pequeña tabla o conjunto de datos información de 3 clientes y sus respectivos montos que se les ha vendido. Obviamente, al ser tan pocos clientes es muy fácil ver cuál vende más y cuál vende menos. Pero cuando los clientes son más de 10 o 20, sería bueno una ayuda visual. Vamos a hacer el ejercicio solamente con 3 clientes para ver la lógica de los gráficos. Lo primero que voy a hacer es señalar mis datos. Quiero hacer un gráfico de estos valores. Una vez señalado, voy a ir a insertar y me sitúo en la parte de aquí donde dice insertar gráfico de columnas o de barras. Le doy clic por acá y tengo muchas opciones. De momento vamos a explorar estas dos de acá, que son columnas en 2D. Yo tengo la opción de ingresar columnas agrupadas, puedo hacer columnas apiladas o apiladas al 100%. Vamos a explicar luego para qué son cada una de ellas. Como quiero hacer un comparativo de montos entre clientes, lo ideal va a ser de momento columnas agrupadas. Le doy clic y se inserta este gráfico. Podemos ver que nos muestra 3 columnas. Una que dice Metro, Plaza Vea otra y WON la tercera, que hace referencia a mis clientes. Los conceptos básicos de este tipo de gráfico es que tiene un eje X y un eje Y. En el eje X tenemos a los clientes, como podemos ver, y en el eje Y están representados los montos monetarios. Es decir, estos clientes han facturado $20,000, $17,000 y $24,000. La escala en el eje Y es desde los $0 hasta los $30,000. Es por eso que vemos que la barra del cliente que más ha hecho ventas o ha tenido el monto más alto, que es WON, de 24,000, está por debajo de la línea de 25,000. Es decir, este alto representa $24,287 en este eje Y. Pero ¿qué pasa si yo no deseo ubicarme mucho por el eje Y? Yo quiero saber en el gráfico el monto exacto que le vendí al cliente. Hay dos maneras. Puedo situar el cursor y me va a indicar el valor de cada columna, o puedo ingresar una etiqueta de datos. Simplemente selecciono alguna columna, le doy clic derecho y le doy a agregar etiqueta de datos. Y como ya vemos, en la parte superior va a adicionarse el valor respectivo que está en su tabla. Esto, si yo gusto, lo puedo editar, le pongo negrita, le puedo cambiar los colores, puedo moverlo también al lugar que yo desee. Puedo darle un formato específico a esta etiqueta de datos en esta opción, formato de etiquetas, donde yo puedo decidir. Por ejemplo, yo puedo elegir que me muestre el valor de la etiqueta, puedo elegir que me muestre también el nombre que está en la tabla, por ejemplo, Metro y su respectivo monto, Plaza B y su respectivo monto. Obviamente acá redunda porque la información ya la tenemos aquí, pero puede ser que no necesariamente nosotros querramos tener la información en el eje X, en esta parte, sino simplemente tenerlo aquí arriba. Clave de leyenda, ya vamos a ver en qué consiste la leyenda, pero podemos indicarle aquí un icono que haga referencia a una leyenda. De momento vamos a dejarle solamente con el valor. También podemos decidir en qué parte de la columna esté situada la información. Para no moverla manualmente, puede ser en el centro, en el extremo interno, en la base interna. También podemos decidir la categoría del tipo del dato, puede ser en moneda, así le damos un valor monetario. También podemos darle la cantidad de decimales, quiero que tenga 0 decimales porque no me importa mucho, la verdad. Y esto es lo más general en cuanto a las etiquetas de datos. Vamos a editar más este gráfico dándole clic en más y se me abre un menú donde yo puedo ingresar más valores al gráfico. Por ejemplo, tengo en títulos de eje, le voy a dar clic y tanto como en el eje X como en el eje Y se me habilita una opción para ponerle título, es decir, para yo explicar de forma más explícita qué son estos 3 datos, para que una persona externa o que esté ajena a la información simplemente sin preguntar sepa, estos son clientes. Entonces yo puedo escribir aquí clientes, listo. Aquí también puedo poner nivel de venta.
Entonces, cualquier persona que no conozca nada de esta información puede decir, ah, mira, ve, estos 3 son clientes porque aquí me lo dice. Ah, mira, este es el monto de ventas. ¿Por qué? Porque aquí lo indica. Otro dato que podemos ingresar a este gráfico es una tabla de datos, que simplemente me genera una pequeña tabla con la misma información que tengo en el origen de estos datos. Tal vez lo vean redundante, pero es porque tenemos las etiquetas. Si es que no las tuviéramos, por ejemplo, borramos etiquetas, ya sería un poco más lógico el habilitar esta opción. También podemos ingresar una línea de tendencia, no es tan necesaria, pero de todas maneras lo podemos ingresar, ya lo explicaremos en otros gráficos. También podemos quitarle estas líneas, que son líneas de cuadrícula. Si gustas, puedes mantenerlas o puedes quitarlas, no hay problema, simplemente es para guiarnos y ver más precisamente, si es que no hay una etiqueta, a qué valor más se aproxima. Y también podemos modificar el título. Por ejemplo, este sería ventas por clientes. Es un gráfico que me indica las ventas por clientes. De las cosas primordiales que debe tener un gráfico es su título, tiene que tener sus barras de datos, tiene que tener sus columnas de datos y en algún lugar que te indiquen los valores. Puede ser apoyado de esta tabla de datos que está en la parte de abajo, puedes apoyarte también de la etiqueta de datos, no hay problema, pero son de las cosas fundamentales. La información en el eje X, información en el eje Y, su respectivo valor numérico, sea en cualquiera de estas opciones, sea en etiqueta o en la tabla, y su título. Vamos a explorar la opción de leyenda en un gráfico. Como hemos visto, al insertar un gráfico de columnas de esta magnitud con estos datos, mis columnas son del mismo color. ¿Por qué? Porque en teoría no hay más desglose de información que ver. Es decir, en el eje X, la única información que tengo es de mi cliente, que sería Metro, Plaza Vea y Wong, y sus montos. No hay más detalle. Es más, si queremos adicionar una leyenda, lo único que va a aparecer es un icono de color azul que me indica que es el monto, que eso ya lo podemos saber. Pero ¿qué pasa cuando hay más información en una tabla? Como por ejemplo en esta de acá, donde tenemos por un lado mis vendedores y la cantidad de ventas que cada uno ha hecho en el lapso de 6 meses. Es decir, tenemos 3 tipos de información. Tenemos la información del vendedor, tenemos la información del tiempo y tenemos la información del monto que estos vendieron. Cuando nosotros elaboramos un gráfico de columnas basado en este tipo de información o en esta configuración o en este orden de la data, nos va a aparecer este gráfico de aquí, donde en el eje X, que sería el tiempo, enero, febrero, marzo, los meses, en el eje Y vamos a mantener los montos, es decir, la cantidad de ventas que han hecho cada uno de estos vendedores, pero tenemos más columnas dentro del eje X. ¿Qué representan estas columnas? Estas columnas representan, si vamos con el puntor seleccionando en cada una, representan las ventas de cada vendedor. En enero tenemos las ventas del vendedor Alvarado, las ventas de Flores, las ventas de Robles, y en cada mes, es decir, cada columna representa el monto que cada uno ha vendido. Y la leyenda vendría a ser esto de aquí. Antes que nada, vamos a agregarle etiquetas a todas las columnas. Le damos clic en alguna etiqueta de algún color y le damos la opción de agregar etiqueta de datos. Vamos a hacerlo un poco más grande para que sea más entendible. Si nosotros no tuviéramos esta leyenda que sale por defecto, no podríamos saber a qué vendedor pertenece cada columna. Lo que sí vemos es que hay un común en cada mes, donde hay columnas de azul en cada mes, una columna de naranja en cada mes y una columna de verde. Para esto debemos activar la leyenda, si no estuviera activada por defecto, la cual puede aparecer en cualquier lado del gráfico, pero de momento apareció en el lado derecho. Lo de azul puedo decir que es de el vendedor Alvarado, lo de naranja es del vendedor Flores y lo de verde es de Robles. Así que visualmente ya puedo identificar qué monto de ventas ha generado cada uno. E incluso si elimino las etiquetas de datos de todo mi gráfico, yo puedo decir en el mes de enero Alvarado ha sido el que más ventas ha realizado. ¿Por qué? Porque la barra es superior. En febrero de igual manera Alvarado ha vendido más. En cambio en marzo Robles ha despuntado en cuanto a las ventas a comparación de Alvarado. En abril Alvarado ha vendido más, en mayo Flores ha vendido más y en el mes de junio Alvarado ha vendido un poco más. Puedo personalizar aún más mi gráfico dándole clic en el gráfico y se me habilita en esta barra una pestaña que dice diseño de gráfico, donde tengo de forma predeterminada muchos tipos de configuración, donde yo puedo ir explorando y dependiendo de la cual sea de mi agrado, obviamente en cambiar colores puedo cambiar los colores de mis leyendas a lo que yo
desee. Puedo personalizarlo, puedo hacerlo monocromático, es decir, en escalas de tonalidades dentro de un mismo color. Puedo manejar grupos de colores relacionados y que sean distinguibles. O puedo irme a la opción de formato del área de gráfico, y en la parte derecha se me habilitan esas opciones donde puedo tal vez ponerle un relleno de trama, tal vez de este estilo, con puntas, con líneas, relleno sólido, es decir, algún color en específico, amarillo, verde, ya depende de tu elección. Y en realidad son configuraciones estéticas más que nada, que tú puedes ir explorando, que son muy intuitivas, muy parecidas a las demás configuraciones de formato que hemos visto en las opciones que tiene Excel. Así que esta es una parte más estética, que son tantas las opciones que tú puedes explorar e ir modificando según tu necesidad o tu gusto. Gráficos de barras son útiles para comparar cantidades entre diferentes elementos, por ejemplo ventas por región, mostrar clasificaciones de datos o presentar datos que tienen nombres largos o descripciones detalladas. Estos gráficos cumplen casi las mismas funciones que los gráficos de columnas, solamente que en ciertas situaciones suelen ser más útiles. Vamos a verlo con un ejemplo en Excel. Una de las diferencias de estos gráficos de barras es que tienen una orientación horizontal, es decir, prácticamente son gráficos de columnas pero volteados hacia la derecha, es decir, ya no están columnas en vertical sino en horizontal, donde ahora en el eje Y vamos a encontrar a nuestros clientes y en el eje X van a estar los montos de ventas. Una de las principales razones donde debemos usar gráficos de barras en vez de columnas es, por ejemplo, cuando los nombres de lo que vamos a comparar suelen ser largos. Por ejemplo, si cambiamos los nombres de los clientes a Organismo Internacional de Pollos, Plan Mundial de Patitos Unidos o Secretaría Académica de Casinos, si lo hacemos en gráfico de columnas, en la parte del eje X, el nombre, al ser tan largo, ya no entra tanto en la columna y se divide en dos filas. En cambio, en un gráfico de barras, al tener esta estructura, suele el nombre, al ser largo, alcanzar en una sola fila. Prácticamente un tema estético. O también cuando la cantidad de clientes es demasiada y además los nombres son largos, es un poco complicado tenerlo en este formato vertical. Por el ancho del segmento, es mejor y más ordenado tenerlo en este formato. Luego las configuraciones van a ser las mismas, así que en ese aspecto no va a haber ningún problema, ya que tanto al gráfico de barras como al de columnas le vas a poder incluir las leyendas, las tablas de datos, las etiquetas. Las mismas configuraciones aplican para ambos tipos de gráfico. Cuando hicimos el gráfico de esta tabla, tuvimos un detalle más específico de mis vendedores en el transcurso de 6 meses, donde puedo ver gráficamente cuánto vendió cada uno en cada mes. Pero ¿y si yo no quiero observarlo de esta manera? Si yo quisiera saber el porcentaje que representa cada uno de mis vendedores dentro del mes, hay una forma de saberlo y es con el mismo tipo de gráfico de columnas, pero en vez de darle a columnas agrupadas, vamos a darle en columnas 100% apiladas. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el mes de enero he tenido ventas de Alvarado, Flores y Robles. Cada uno ha vendido estos montos por separado, pero si yo los sumo, ambos o los tres han vendido $11,957 en ventas. Y si yo paso el cursor por la columna en cada color, me va a especificar el monto de cada uno. Pero la ventaja es que en el eje Y ya no está el monto, es decir, las ventas, sino un porcentaje. ¿Qué quiere decir? Que de mi total vendido me va a representar de forma porcentual cuánto ha vendido cada vendedor. Por ejemplo, vamos a agregarle etiqueta de datos por aquí, etiqueta de datos por acá y etiqueta de datos por acá. De momento, las etiquetas de datos, que vamos a cambiarle a otro color para que sean más visibles, vamos a configurar las etiquetas. Una vez agregadas las etiquetas, vamos a ampliar el gráfico y de mi 100% de ventas, que viene a ser la sumatoria de todas estas tres ventas de Alvarado, Flores y Robles en enero, que vendrían a ser los 11,957, en proporción, aproximadamente el 40% de mis ventas viene de mi vendedor Alvarado, un 20% viene de Flores y un 35, casi 40% viene de Robles. De mis ventas de febrero, de igual manera, casi el 50% vienen de Alvarado, un 25% de Robles y la diferencia de Flores. Con esto puedo ver mes a mes, en porcentaje, qué vendedor ha aportado más al resultado final de ese mes. Obviamente aquí aparecen los montos, los valores de venta. Lo que tendríamos que hacer es una tabla con porcentajes para que aquí arrojen los porcentajes. Recuerden que a pesar de que cada mes se vende diferente, por ejemplo en este mes 11,000, casi 12,000,
este mes 7000, en este mes 14000, en el eje Y los valores no van a cambiar y el tamaño de las columnas no va a ser distinta, va a ser la misma, porque acá estamos analizando en forma porcentual el valor total de cada mes. El valor total vendido va a ser siempre el 100%, es por eso que el valor máximo siempre va a ser 100% y lo único que va a cambiar es la cantidad o el volumen o el porcentaje que cada vendedor representa dentro del mes en que gestionó su venta. Ahora, si queremos hacer este mismo gráfico, pero si queremos que cada columna represente en volumen y en tamaño el valor vendido, lo que tenemos que hacer es volver a señalar el área de la tabla o del conjunto de datos y nos vamos a columnas apiladas. Ya no apiladas al 100%, sino apiladas. Y de esta manera sí se va a respetar en el eje Y el valor monetario, el monto, ya no porcentajes. Si lo hacemos más grande y vamos a darle el mismo color blanco para que se vean estas etiquetas de datos, ahora sí en el eje Y va a representar el valor monetario. Por ejemplo, en enero vendí casi 12.000, el valor o el tamaño de la tabla va a bordear los 12.000. En febrero vendí 7.600, también el tamaño de la tabla va a bordear cerca a los 8.000. En febrero vendí casi 14.000 o un poco más, de igual manera el tamaño de la tabla va a estar cerca a los 14. Y lo mismo puedo hacer con los gráficos de barra, donde puedo hacerlo de esta manera, de forma agrupada, con mi respectiva leyenda, de forma horizontal las barras. Puedo también insertar un gráfico de columnas apiladas, donde el máximo siempre va a ser el 100%, tal cual lo hemos visto en las columnas. Puedo ingresar las etiquetas de datos y de igual manera, solamente que de forma horizontal, voy a tener mi gráfico de barras. O lo mismo, pero en vez de columnas apiladas o barras apiladas al 100%, simplemente barras apiladas, y también las barras alcanzan un largo dependiendo del valor monetario total de ese mes. Y las opciones que veíamos en 3D prácticamente vienen a ser las mismas que las de arriba, simplemente que en un formato de 3D. Simplemente eso, no hay más ciencia que la representación ya no va a ser en un formato 2D, sino en un formato 3D. Pero como les comenté, eso ya es un criterio de cada persona y cómo quieren que visualmente o de forma estética se muestre el gráfico. Estos gráficos son herramientas esenciales para representar datos numéricos de manera visual y efectiva, facilitando la interpretación y análisis de información en hojas de cálculo y presentación. Muchas gracias por vernos. Si te gustó mi contenido, puedes suscribirte a mi canal y darle like a este video. Me despido y nos estamos viendo en otra sesión o en un futuro video.